Cuando la evidencia y la información del ADN juegan un papel tan importante en la ciencia y tan prominente en los medios, creo que es normal que la gente se pregunte qué es lo que nos dice el ADN en cuanto a la autenticidad del Libro de Mormón. El problema es que cuando Ley y los demás grupos colonizadores llegaron, no fue a una isla, sino a un vasto mar de distintivos genéticos. Y ellos mismos podían añadir su distintivo a ese mar gigantesco. Pero, dado lo que sabemos en cuanto a la dinámica de población, es probable que su distintivo original se haya diluido. Y entonces uno queda librado a la tarea de detectar una señal que desde el principio ya era muy débil y que se va diluyendo a través de largos periodos. Hay 3 tipos diferentes de ADN que empleamos en la genealogía molecular. Uno es el ADN mitocondria, el cual lo heredan estrictamente las madres. La línea paterna se puede trazar valiéndose del cromosoma Y. Yo tengo 5 hijos y ninguno se parece entre sí, ni actúan de la misma forma, aunque cada uno tiene la mitad del ADN de la madre y la otra mitad del padre. Pero recomponer el ADN hace que cada persona sea única, y cada recomposición es única también. Y eso hace muy difícil trazar historias específicas, historias de linaje a través de múltiples generaciones. En el sistema de ADN de cromosoma Y, que solo los hombres poseen y que heredan del padre, hay mucha menos o ninguna recombinación. Así que es considerablemente más fácil recobrar información genealógica de ellos. Pero aún ahí, hay límites, y estos parecen detenerse hace más de 2.500 años. Así que resulta imposible trazar la ascendencia desde una perspectiva genética, a no ser estrictamente trazando una línea paterna o la materna. Después tenemos el ADN nuclear, el más empleado en la actualidad, y ese está todavía más sujeto a recombinaciones. En casos de criminología donde se usa el ADN, básicamente se trata de comparar ADN. Está el ADN de la escena del crimen y el ADN de un sospechoso, o posiblemente más de uno. Y lo que se trata de hacer es comparar el ADN de un sospechoso con el ADN de la escena del crimen, lo cual es muy distinto a lo que tenemos con el caso de Ley en el Libro de Mormón. No contamos con el ADN del sospechoso ni el de la escena del crimen, y aún así tratamos de llegar al mismo tipo de conclusión. A modo de cálculo, cuando la familia de Ley llegó al Nuevo Mundo, probablemente consistía de menos de 100 personas, tal vez cerca de unas 50. Y al insertarlos en una gran población ya existente, las probabilidades de hallar rastros de ese subgrupo van a ser muy reducidas, especialmente después de transcurridos 2000 años. Cuando ellos llegaron, había posiblemente en lo que hoy conocemos como las Américas, otras personas de origen e historial genético desconocidos. Me consta que históricamente muchos miembros de la Iglesia son de la idea de que, en esencia, todos los indígenas americanos son descendientes de la colonia original de Ley. Pero eso ha sido solo una suposición. Nadie se sentó a hacer un cálculo de números a fin de determinar cuán improbable sería que una población tan reducida llegara a ocupar el vasto continente. ¿Cómo se llega a identificar la fuente de esa población original? No tenemos datos concretos para determinar la población del grupo de Ley, ni de las personas que ya vivían aquí, y tampoco su composición genética. Cuando tenemos una población colonizadora pequeña, que se integra a una más numerosa ya existente en el lugar, se produce lo que se llama un flujo genético. Y ese flujo genético diluye la señal original, y eso acontece por medio de variados mecanismos moleculares, entre ellos la recombinación de ADN. Y si se les recompone de la debida forma, se puede llegar a perder cualquier rúbrica genética que haya existido dentro de ese grupo colonizador. Y al transcurrir tanto tiempo, 2.500 años de intercambios, las probabilidades de detectar esa señal van disminuyendo con cada generación.
En 2003, un grupo de la Universidad de Oxford publicó un estudio sobre genética humana centrado en una población singular como lo es la gente de Islandia. Los islandeses cuentan con una buena genealogía por los pasados 300 años. Pero sucede que después de unos 150 años, la mayoría de la población, un 90%, desciende solo del 25% de la población ancestral. Si uno se proyecta a 300 años atrás, el número de personas en la población actual al que se le puede trazar la ascendencia va decreciendo. Lo que eso nos indica es que después de 300 años, a gran parte de una población actual, aún en un grupo que se reproduce rápidamente, se le puede trazar la ascendencia a un reducido porcentaje de la población. Así que cuando vemos periodos de tiempo prolongados, 1000 años, la probabilidad es muy pequeña de que en una población se halle ninguna conexión con un grupo ancestral específico. El llegar a probar la descendencia genética de una sola persona de hace apenas 1000 años es básicamente imposible. Con el paso del tiempo, especialmente el período del que estamos hablando en el Libro de Mormón, se producen mutaciones y cambios en ese ADN. Esa es la definición de evolución, el simple cambio de frecuencias en los genes de una población. Dado que hay diferentes grupos que entran y salen, también hay civilizaciones en estado de extinción. Si uno toma una población grande y por medios drásticos la reduce, el número de marcadores genéticos que emergen se ve críticamente afectado por todo el proceso. Así que, a modo de ejemplo, en el 1500 después de Cristo, aproximadamente después del descubrimiento de América, la población en este continente llegaba a varios millones. 100 años después, esa población, dependiendo de donde uno mire, se vio reducida desde un 80% hasta un 95%. Si nos fijamos en poblaciones, digamos, en México, donde la aniquilación llega a un 95%, entonces hay una posibilidad de solo un 5% de que cualquier marcador genético anterior al 1500 todavía exista después del 1600 de cualquier sector de la población. Después tenemos otras inmigraciones de europeos y de africanos que producen una mezcla en la conglomeración de genes y cambian sus frecuencias. Después del descubrimiento de América, se ve un vasto flujo inmigratorio, y la primera oleada que llega son casi en su totalidad hombres. Todos estos componentes hacen que sea mucho más difícil sacar conclusiones de un hecho ocurrido hace tanto tiempo en la historia de las secuencias. Las personas que han sido críticas de la autenticidad del Libro de Mormón basándose en el ADN carecen de la capacitación necesaria en el campo específico que efectúa este tipo de investigaciones. Lo que se espera es que el ADN produzca una verdad irrefutable, pero lo concreto es que todo esto se basa en muchas conjeturas, las que sirven para resolver cierta clase de problemas. Y la historia de los linajes expuestos en el Libro de Mormón es uno de esos problemas difíciles de determinar por medio del estudio del ADN.